No conocen el miedo y carecen de piedad. En su percepción distorsionada existe un único deseo: matar. Estas son personas con mentes diabólicas. En el episodio de hoy, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, asesinó a más de 300 niñas de 8 a 12 años, involucrando abuso sexual y estrangulamiento según él, para preservar la inocencia de las niñas. Nacido en 1948 en Santa Isabel, Colombia, en medio de la pobreza, Pedro Alonso López nunca llegó a conocer a su padre, que murió por un disparo meses antes de su nacimiento. Su madre, una prostituta, atendía a sus clientes en una habitación pequeña separada solo por una cortina. Pedro Alonso y sus 12 hermanos podían oír y ver todo lo que su madre hacía para ganar dinero. La primera duda recae sobre su salida real de casa cuando era niño. La versión de Pedro cuenta que fue expulsado de casa después de que su madre, que era dominante y prácticamente una tirana, lo sorprendiera palpando los senos de su propia hermana en un intento de tener relaciones sexuales con ella. Al día siguiente, al regresar a casa, su madre lo llevó en autobús y lo abandonó a 200 kilómetros de distancia. La historia es completamente diferente cuando es contada por su madre, quien declaró haber sido siempre cariñosa y que de hecho Pedro huyó de casa. Ella incluso llegó a pensar que había sido secuestrado después de que un testigo dijera que lo vio marcharse con un hombre. Lo que se sabe es que terminó convirtiéndose en un niño de la calle en Colombia a los 8 años de edad, al mismo tiempo en que fue sodomizado muchas veces por extraños e incluso por un hombre que lo sacó de las calles con la promesa de darle un nuevo lugar para vivir. Tiempo después, adicto a la cocaína y comiendo basura para sobrevivir, fue adoptado por una pareja de estadounidenses, donde vivió hasta los 12 años de edad, cuando huyó nuevamente. En 1969, a los 21 años, Pedro fue arrestado por robo de autos. En la cárcel vivió nuevamente momentos de abuso sexual por parte de otros presos, pero esta vez decidió vengarse cortando la garganta de todos los que habían cometido tal acto. Aún en la cárcel alimentaba el odio que sentía hacia su madre y, unido a eso, consumía mucha pornografía, lo que aumentaba su visión distorsionada sobre las mujeres. A los 23 años, Pedro salió de la cárcel. En ese momento comenzó la trayectoria del monstruo de los Andes. Sus víctimas eran niñas entre 8 y 13 años, pobres o indígenas de la región de los Andes. Se estima que solo en ese lugar fueron asesinadas más de 100 víctimas. Según el propio monstruo de los Andes, prefería que sus víctimas transmitieran una apariencia inocente, confiada y que fueran hermosas. Llegaba a seguirlas durante varios días, conociendo su ruta, y luego aprovechaba el momento en que estuvieran solas. Prometía regalos, fingía estar perdido, o con cierta conversación las convencía de que lo siguieran lejos de allí. Como todo psicópata, Pedro Alonso era persuasivo. Durante la noche obligaba a las niñas a tener relaciones sexuales y al amanecer las estrangulaba. Nunca mató a nadie durante la noche. La razón: le gustaba ver cómo se apagaba la luz de la vida en la mirada de las víctimas. Después de estrangularlas, les cortaba las muñecas para saber si la sangre seguía palpitando. Las arrojaba en una zanja donde pasaba algún tiempo acostado con los cadáveres, como si estuviera entre muñecas. En su visión estaba honrando la inocencia de las niñas. Así morirían y se liberarían de la pobreza y irían directamente al cielo por ser aún puras. La primera vez que el monstruo de los Andes fue capturado fue por los indígenas de la región. Ataron y enterraron vivo con la cabeza fuera.
Los indígenas le untaron miel en la piel para que fuera comido vivo por hormigas y gusanos que se alimentarían de sus heridas. Nuevamente existe otra controversia en la historia. Pedro cuenta que un misionero convenció a los indígenas de dejarlo ir, pero existe otra versión que dice que fue entregado a las autoridades locales, pero no fue arrestado, sino deportado a Venezuela por negligencia de la policía local. La segunda vez que fue arrestado fue en la ciudad de Basto en 1980 en Ecuador, después de intentar secuestrar a una niña hija de un comerciante. La multitud enojada lo entregó a la policía. En ese momento ya se investigaba la desaparición de otras niñas. En la cárcel, aún en silencio, Pedro solo decidió confesar todo a un sacerdote que en realidad era un policía encubierto. El monstruo de los Andes confesó haber matado a 110 niñas en Ecuador, 110 niñas en Colombia y otras 100 en Perú, todas de la misma forma, con abusos sexuales, estrangulamiento y cortes en las muñecas. En su testimonio no había ningún sentimiento, solo una sensación de héroe por haber salvado a las niñas de la pobreza y haber eternizado su inocencia. Aunque confesó todos estos crímenes, fue condenado a la pena máxima, que en ese momento era de solo 16 años de reclusión, de los cuales después de cumplir 14 años fue liberado por buen comportamiento. Pedro Alonso fue deportado a su lugar de origen en Colombia e ingresado en un sanatorio allí en lugar de criminal. Fue considerado loco. Su propia madre pedía que no lo liberaran por miedo a lo que él podría hacerle. Años después, en 1998, Pedro Alonso fue liberado, considerado mentalmente recuperado. Buscó a su madre, pero no para matarla, solo le pidió dinero para viajar. Años después, silencio total sobre los casos de Pedro Alonso. En octubre de 2002, la Interpol fue contactada por Colombia. Era una solicitud de arresto nuevamente del monstruo de los Andes. Había una sospecha de participación en otros asesinatos. Mientras tanto, los familiares de las víctimas ofrecían una recompensa para quien lo matara. Sin embargo, nunca más se volvió a ver u oír hablar de Pedro Alonso López. El monstruo de los Andes sigue prófugo. Nadie sabe dónde está o si hay nuevas víctimas. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, es un pedófilo y asesino en serie, según él. Todo para salvar a las niñas de la pobreza y para que no perdieran su inocencia. El monstruo de los Andes es una de las personas con mentes diabólicas.